Bienvenidos, continuamos trabajando con transmisión del calor. El calor se transmite de tres maneras: conducción, convección y radiación. Como podemos observar en las distintas figuras, tenemos, por ejemplo, estamos calentando agua en una taza con una vela, en otros hay una fogata y una persona que se calienta sus manos, el sol. También vemos una casa que hay un radiador que se está calefaccionando, tipo este radiador, una fogata con una varilla de metal, un horno, ¿sí? Y un horno microondas. La idea es que ustedes puedan distinguir conducción, convección y radiación e ir acomodando las figuras. Bueno, para eso vamos a hacer un repaso. Primero vamos a hablar sobre la conducción, que es típica en los sólidos, la convección es típica en los líquidos y los gases, y la radiación se presenta en todos los estados físicos. Entonces, cuando se ponen en contacto dos objetos que están a distinta temperatura, el que está más caliente tiende a enfriarse y el que está más frío tiende a calentarse, ¿no es cierto? Hasta que sus temperaturas se igualan. Muy bien. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una varilla de metal, ¿sí?, y la ponemos al fuego, se va a producir la conducción. Es la transferencia de calor que tiene lugar por transmisión de energía de unas partículas a otras sin desplazamiento de estas. Es decir, que esta conducción se produce por transferencia de energía de vibración de una molécula a otra. El sólido va a tener sus extremos a distintas temperaturas y se transfiere energía del extremo a mayor temperatura hacia el menor temperatura. Y por supuesto que va a depender de las características del material y del grosor. En este caso habíamos dicho que la vara era de metal. Si yo la sostengo un rato, me terminaría quemando, ¿verdad? Muy bien. Por eso las ollas tienen aislantes, o de vidrios, o son plásticos, o también antes venían de madera, ¿sí? Ahora no se ve tanto, por supuesto. Bueno, si tenemos que hablar de convección, por ejemplo, podríamos tomar esta figura, ¿sí? Es típica, dijimos, de los líquidos y los gases. También podemos pensar en una olla, ¿no? En una ollita o en una taza, ¿sí?, que queremos calentar el té. ¿Qué es lo que va a suceder adentro de esta olla? Eso es lo que tendríamos que pensar. Entonces, cuando un fluido, ya sea gas o líquido, está en contacto con una superficie a alta temperatura, se calienta y sufre una dilatación y asciende, ¿sí? ¿Ven? Como indican las flechas, que hay un movimiento. Asciende y absorbe el calor y se enfría, entonces desciende, cuando deja el calor en una zona de mayor temperatura. Estos ascensos y descensos del fluido constituyen las llamadas corrientes de convección, ¿sí? Muy bien, entonces el proceso de transmisión del calor se produce y se llama convección. El calor que se libera desde una superficie de temperatura alta al ambiente que la rodea, ¿sí?, en este caso la calefacción, que está a una temperatura inferior. Depende en primer lugar del fluido presente y es tanto mayor cuanto más amplia sea la superficie, por ejemplo, que queremos calentar. Luego tendríamos las manos, por ejemplo, lo podríamos poner en radiación, ¿no es cierto? ¿Sí? Calentarnos las manos en una fogata, por ejemplo. La radiación es la energía que libera por medio de ondas electromagnéticas cualquier cuerpo que se encuentre a una temperatura y que no necesita ningún medio material ni fluido para propagarse. Viene a ser algo así como si fuese una luz, ¿sí?, de alta energía. Es lo que se siente cuando tomamos sol, ¿sí? Cuando tomamos sol. Entonces, acá, esta otra figurita también la podríamos poner, ¿no es cierto?, en radiación. Les pedía, ¿cuál es la idea? Que bueno, trabajando
tenemos el horno microondas también, pero trabajando estos conceptos para ayudarlos a que armen el cuadro, ¿sí?, que se les pide en la actividad. Entonces recuerden, conducción es la transferencia de calor que tiene lugar por transmisión de energía de unas partículas a otras sin desplazamiento de estas. Convección es la transferencia de calor que tiene lugar mediante el movimiento de partículas de un fluido. El transporte es efectuado por moléculas de aire. Estamos hablando de transporte de energía. Y la radiación es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas sin intervención de partículas que lo transporten. Espero que les sea de utilidad. Les mandamos cariños.